Historia real. El anciano de mi congregación me llamó a solas. Lo que me pidió fue horrible. Tenía apenas 16 años cuando el anciano de nuestra congregación me llamó a solas después del servicio dominical y me pidió algo que cambió mi vida para siempre. En ese momento, parada frente a ese hombre que todos respetaban, que todos llamaban siervo de Dios, sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Era 1963. Yo era una niña del campo, allá en Tehuacán, Puebla, que apenas sabía lo que significaba la vida más allá de los muros de nuestro templo. Mi sueño más grande era servir a Dios con pureza, ser digna de su amor, pero de pronto todo cambió. Cuando escuché sus palabras ese día, mi corazón se detuvo. No comprendía bien qué estaba pasando, solo sabía que algo terrible se acercaba, muy terrible. Todavía no entiendes lo que me pidió ese hombre, pero cuando lo descubrí ya era demasiado tarde. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro Guadalupe Ramírez. Hoy tengo 77 años, pero esta historia comenzó cuando era solo una criatura que creía en todo lo que le decían, que confiaba en la palabra de los mayores como si fuera palabra de Dios mismo. Y lo que ese anciano me pidió, ay, mi hijo, no tienes idea del peso que pusieron sobre mis hombros de niña. Pero voy a contar todo, cada pedacito de esta historia que guardé en el pecho durante tanto tiempo, para que entiendas bien lo que me pasó. Para que comprendas mi historia, necesito contarte cómo era nuestra vida allá en Tehuacán, en el interior de Puebla. Eran los años 60 y la vida en el campo no era fácil, ¿no, mijo? Pero más difícil todavía era la vida cuando tu familia pertenecía a una congregación religiosa estricta, de esas que controlaban cada respiración que daba. Despertábamos con el canto del gallo cuando el sol todavía estaba perezoso en el horizonte. Mi madre, doña Remedios, ya se levantaba rezando bajito, pidiendo a Dios que nos mantuviera puros y lejos del pecado. Era una mujer de fe profunda, pero también era temerosa, muy temerosa de Dios y de los ancianos de la congregación. Nuestra casa era pequeñita, de adobe con techo de teja. Tenía 2 cuartos principales donde dormíamos todos juntos. Yo, mis 3 hermanos menores, mi padre don Crescencio y mi madre. El piso era de tierra apisonada que mi madre regaba todos los días para que no se levantara el polvo. Decía que casa limpia era señal de alma limpia. En las paredes había imágenes de la Biblia que mi padre había recortado de unas revistas que nos daban en la congregación. No teníamos santos ni vírgenes, eso estaba prohibido. Solo versículos bíblicos escritos con carbón en tablas de madera. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Honra a tu padre y a tu madre. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mi padre sembraba maíz y frijol en una parcela que arrendaba a don Eusebio, el hombre más rico del pueblo. Cuando la lluvia daba la cara, teníamos para comer. Cuando no llovía, pasábamos apuros terribles. Lo veía suspirar hondo, mirando al cielo, preguntándose si Dios nos estaba castigando por algún pecado oculto. Mi madre cosía ajeno, hacía remiendos y zurcidos para las familias del pueblo. Sus dedos estaban llenos de callos de tanto empujar la aguja, pero nunca se quejaba. Decía que el sufrimiento en esta vida era preparación para la gloria eterna. El sol allá rajaba de verdad la cabeza de uno. Al mediodía, la tierra se ponía como brasa y el aire olía a polvo caliente y a mezquite. Recuerdo que cuando pisaba descalza en el patio tenía que brincar de sombra en sombra para no quemarme los pies. Nuestra agua venía de un pozo comunitario que estaba a unas 5 cuadras. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, yo iba con mi cántaro de barro a traer agua. Era pesado, tan pesado que me dejaba marcas rojas en los hombros, pero era mi obligación como hija mayor. Yo era una niña que solo quería servir a Dios, ¿sabes? No como las otras muchachas del pueblo que querían vestidos bonitos o ir a los bailes. Yo había sido criada para ser diferente, para ser pura, para ser ejemplo. Mi juguete preferido no era una muñeca, era mi Biblia pequeñita que me habían regalado cuando cumplí 10 años. La cargaba a todos lados, me aprendía versículos de memoria, soñaba con el día en que pudiera predicar de casa en casa como hacían los hermanos mayores. Mi uniforme diario era un vestido largo hasta
hasta los tobillos, siempre de tela oscura, siempre con mangas largas, aunque hiciera un calor del demonio. El cabello lo llevaba recogido en una trenza apretada, nunca suelto. Eso era vanidad y pecado. No usábamos maquillaje, ni aretes, ni nada que adornara el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debe profanarse, decía el anciano Hermenegildo en cada reunión. Las mañanas empezaban temprano, muy temprano. Mi madre me despertaba antes de que saliera el sol. Levántate, niña, hay que orar antes de empezar el día. Nos arrodillábamos todos en el piso de tierra, padre adelante, madre y niños atrás, y rezábamos por media hora. Mi padre leía un pasaje de la Biblia y después teníamos que repetir versículos de memoria. Si alguno se equivocaba, no había desayuno hasta que lo aprendiéramos bien. Después del rezo venían las tareas. Yo iba al pozo por agua, ayudaba a mi madre a hacer tortillas en el comal, barría el patio, daba de comer a las gallinas que teníamos en el solar. Mi padre salía al campo antes de que el sol estuviera alto y regresaba al final de la tarde con el azadón al hombro y la ropa empapada de sudor. Llegaba cansado, cenaba en silencio y después nos reunía para el rezo de la noche. Más versículos, más lecturas, más oraciones. Los domingos eran el día más importante de la semana. Desde el sábado por la noche ya estábamos preparándonos. Yo lavaba mi único vestido bueno, el azul marino que me habían hecho para mi bautismo, lo colgaba a secar y después lo planchaba con la plancha de carbón que calentábamos en las brasas del fogón. Me dormía con el cabello mojado trenzado para que amaneciera bien liso y sin rebeldía, porque el cabello rebelde era señal de espíritu rebelde. El domingo despertábamos más temprano todavía. El servicio empezaba a las 7 de la mañana en el Salón del Reino, una construcción sencilla de bloc sin pintar, con bancas de madera que los hermanos habían hecho con sus propias manos. No había campanas ni crucifijos, solo una mesa al frente con la Biblia grande abierta y un jarrón con flores del campo que las hermanas traían por turno. Caminábamos los 3 kilómetros hasta el Salón del Reino en fila, mi padre adelante, después mi madre, después yo y al final mis hermanos pequeños. No hablábamos en el camino, era tiempo de meditación y preparación del corazón. Cuando llegábamos, las hermanas se sentaban de un lado y los hermanos del otro. Así era, hombres separados de mujeres, como mandaba la escritura. El anciano Hermenegildo dirigía los servicios. Era un hombre alto, delgado como palo de escoba, con el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con gomina que brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas. Usaba siempre traje negro, aunque estuviera haciendo un calor insoportable. Camisa blanca abotonada hasta el cuello, corbata negra. Sus ojos eran grises, fríos como el acero, pero cuando hablaba de la Biblia se iluminaban con un fuego que daba miedo. Tenía las manos largas, huesudas, con las venas marcadas y las movía en el aire cuando predicaba como si estuviera agarrando verdades invisibles que solo él podía ver. Su voz era profunda, resonante, del tipo que te hacía sentir que Dios mismo estaba hablando a través de él. Cuando leía la Biblia, cada palabra salía perfecta, clara, con un peso que te hacía temblar. Y cuando señalaba a alguien desde el púlpito, cuando decía hermana Socorro o hermano Crescencio, sentías que te estaba viendo directo al alma, que conocía cada uno de tus pecados ocultos. Todos lo respetaban, pero más que respeto era miedo, un miedo reverente, mezclado con admiración. Había fundado nuestra congregación hacía 20 años, cuando llegó a Tehuacán como misionero. Decían que había dejado todo por servir a Dios. Una familia en la ciudad, un trabajo bueno, comodidades. Se había venido al pueblo más pobre de la región para salvar almas. Por eso todos lo veíamos como santo viviente, como hombre de Dios que no tenía mácula. Los servicios duraban 3 horas, 3 horas de estar sentados en bancas duras, escuchando, cantando himnos sin instrumentos, solo voces y estudiando versículo por versículo. El anciano Hermenegildo explicaba cada palabra, cada coma, cada punto. Nos enseñaba que el mundo afuera estaba perdido, que solo nosotros teníamos la verdad, que teníamos que mantenernos separados, puros, sin contaminación. Después del servicio nos quedábamos en el patio del Salón del Reino conversando con los otros hermanos. Las hermanas hablaban de recetas, de niños, de enfermedades, siempre en voz baja, siempre cuidando no decir nada impropio. Los hermanos hablaban
hablaban de las cosechas, del tiempo, de las visitas que habían hecho durante la semana para predicar. Yo me juntaba con las otras muchachas de mi edad, Luz María, Asunción y Consuelo. Éramos 4 que crecimos juntas en la congregación, las hijas más grandes de las familias fundadoras. Nos sentábamos debajo del mezquite grande que daba sombra al patio y hablábamos de nuestros sueños espirituales. Queríamos ser pioneras, misioneras que iban de pueblo en pueblo predicando las buenas nuevas. Queríamos ser como las mujeres valientes de la Biblia, como Débora, como Ruth, como Esther. Soñábamos con casarnos algún día con hermanos fieles y tener familias grandes que sirvieran a Dios con todo el corazón. Yo quiero tener 5 hijos, decía Luz María, y criarlos todos en la verdad para que nunca se desvíen del camino. Yo quiero aprender más versículos, decía Asunción. Quiero poder recitar libros enteros de memoria. Yo quiero ir a la capital, yo decía. Quiero conocer el salón del reino grande de allá y escuchar a los ancianos que vienen de otros países. Parecían sueños pequeños, inocentes, pero eran los únicos sueños que nos permitíamos tener. No podíamos soñar con estudiar más allá de la primaria, eso era vanidad del mundo. No podíamos soñar con trabajar fuera de casa. El lugar de la mujer era en el hogar. No podíamos soñar con elegir nuestros propios esposos. Eso lo decidían nuestros padres en consulta con los ancianos. Nuestra única libertad era cuánto queríamos servir a Dios y todas queríamos servirlo con toda el alma. Mi padre era hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba era para corregir o para enseñar. Nunca me dijo que me quería, nunca me abrazó. Eso era demostración de afecto carnal y podía llevar al pecado, pero sí me decía: Socorro, eres niña obediente. Dios te va a bendecir por honrar a tus padres. Eso era lo más cercano al amor que recibía de él. Mi madre era más suave, pero igual de estricta. Me enseñó todo lo que una mujer debía saber: cocinar, limpiar, coser, cuidar niños, pero también me enseñó a temer. Cuídate, hija, me decía siempre. Una mujer joven es tentación para los hombres. Debes andar con recato, con pudor, sin llamar la atención. El cuerpo es débil y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esas palabras se me quedaron grabadas. Cada vez que caminaba por el pueblo, cada vez que un hombre me miraba, sentía que estaba pecando solo por existir. Me encorvaba para esconder mi cuerpo que estaba empezando a cambiar. Cargaba mi rebozo aunque hiciera calor para taparme bien. Bajaba los ojos cuando pasaba junto a los hombres. Me volví invisible, o eso trataba. En las noches, antes de dormir, rezaba por horas. Dios mío, ayúdame a ser pura, ayúdame a no caer en tentación, ayúdame a ser digna de tu amor. Me dormía con las manos entrelazadas sobre el pecho, tratando de ser lo más santa posible hasta en sueño. La vida transcurría en ese ritmo: trabajar, rezar, asistir a las reuniones, predicar de casa en casa los sábados, estudiar la Biblia todas las noches. No había televisión, eso era del diablo. No había radio con música popular, eso era inmundicia. Solo teníamos un radio viejo que mi padre prendía para escuchar los programas religiosos que transmitían desde la capital los domingos por la tarde. Yo no conocía otra forma de vida. Para mí, este era el mundo completo, el único mundo que existía. Los niños del pueblo que iban a la escuela secundaria, que usaban pantalones de mezclilla, que escuchaban música de la radio, esos eran parte del mundo perdido. Yo los veía con lástima y también con un poquito de curiosidad que me daba miedo admitir. A veces, cuando iba al tianguis con mi madre a comprar verduras, veía a las muchachas de mi edad con vestidos cortos, con labios pintados, riéndose fuerte, y sentía algo extraño en el pecho: envidia, curiosidad, deseo de saber cómo se sentía esa libertad. No lo sabía y ni siquiera me permitía pensarlo mucho porque era pecado, pero había algo que me consolaba: yo era especial. El anciano Hermenegildo me lo había dicho varias veces en los servicios. La hermana Socorro es ejemplo para las jóvenes de la congregación, decía desde el púlpito, y yo sentía que me crecía el pecho de orgullo. Es obediente, estudios, dedicada. Ojalá todas las muchachas fueran como ella. Esas palabras me hacían sentir valiosa, importante, vista por Dios. Me esforzaba más todavía, memorizaba más versículos, predicaba más horas, ayudaba más en el salón del reino. Cuando había que limpiar, yo era la primera en llegar
hogar. Cuando había que cocinar para alguna reunión especial, yo ayudaba a mi madre a preparar los tamales, los frijoles, el arroz. Cuando había que organizar algo, el anciano Hermenegildo me llamaba. Socorro, tú que eres responsable, ¿puedes encargarte de esto? Y yo decía que sí a todo, feliz de ser útil, feliz de ser reconocida, sin saber que esa atención especial no era bendición, era el principio de algo muy oscuro que se estaba gestando en la sombra. Fue en una tarde de martes, después de la reunión de entre semana, que mi vida cambió para siempre. El servicio había terminado y todos estaban saliendo del salón del reino, conversando en el patio, despidiéndose. Yo estaba ayudando a barrer el interior cuando el anciano Hermenegildo se acercó. Hermana Socorro, dijo con su voz profunda, ¿puedo hablar contigo un momento? Mi corazón dio un brinco. Nunca antes me había llamado aparte para hablar a solas. Sí, anciano Hermenegildo, respondí bajito, sintiendo una mezcla de honor y nervios. Ven, pasemos a la oficina. Hay algo importante que necesito decirte. La oficina era un cuartito pequeño al fondo del salón del reino, donde el anciano guardaba los libros, las revistas, los registros de la congregación. Tenía un escritorio viejo de madera, 2 sillas y una repisa llena de Biblias en diferentes tamaños. Olía a papel viejo y a la pomada que el anciano usaba en el cabello. Entré detrás de él y cuando cerró la puerta detrás de nosotros, sentí que el aire se volvía pesado. No había ventanas, solo un foquito colgando del techo que daba una luz amarillenta y débil. Siéntate, dijo señalando una de las sillas. Me senté en la orilla, con las manos en el regazo, con la espalda recta como me habían enseñado. Él se sentó del otro lado del escritorio y me miró durante un rato largo sin decir nada. Sus ojos grises me estudiaban, me pesaban, me medían. Socorro, comenzó finalmente. Te he estado observando. Eres una joven especial, diferente a las demás. Gracias, anciano, murmuré, sintiendo que me ponía roja. No, no me agradezcas todavía. Lo que voy a decirte es muy serio, muy importante. Se inclinó hacia adelante, poniendo los codos en el escritorio. Dios me ha hablado sobre ti. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Dios había hablado sobre mí directamente al anciano. Me ha mostrado que tienes un propósito especial en su plan, pero para cumplir ese propósito necesitas preparación especial, preparación que solo yo te puedo dar. ¿Qué tipo de preparación, anciano? Se quedó callado por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Después sacó una Biblia del cajón del escritorio, una Biblia antigua con las páginas amarillentas y marcadas. Las escrituras hablan de mujeres que fueron elegidas por Dios para propósitos especiales, dijo abriendo la Biblia. Esther fue llevada ante el rey, Ruth fue instruida por Noemí, María fue visitada por el ángel. Todas ellas tuvieron que hacer cosas que otros no entendían, cosas que parecían impropias, pero que eran parte del plan divino. Yo asentía, conocía todas esas historias. Hay conocimientos secretos en las escrituras, continuó, conocimientos que solo los ancianos pueden enseñar a los elegidos. Y tú, Socorro, has sido elegida. ¿Elegida para qué, anciano? Se levantó y dio la vuelta al escritorio, quedando parado muy cerca de mí. Puso su mano en mi hombro. Su mano era pesada, caliente a través de la tela de mi vestido, para ser instrumento de Dios de una manera muy especial. Pero primero necesitas purificarte, necesitas ser preparada a través de estudios privados que yo voy a dirigir. Algo en su voz me hizo sentir incómoda, pero traté de ignorar esa sensación. Este era el anciano, el hombre de Dios. Si él decía que yo era especial, debía ser cierto. Estos estudios tienen que ser en privado, siguió diciendo, porque no todos están listos para entender los misterios profundos de Dios. Si le cuentas a alguien, incluso a tus padres, el plan de Dios se va a frustrar. ¿Entiendes? Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Bien, entonces te voy a pedir algo, Socorro. Necesito que vengas aquí los martes y jueves por la tarde, cuando no hay nadie, para que podamos estudiar a solas. ¿Puedes hacer eso? Sí, anciano. Pero, ¿qué le digo a mis padres? Diles que te quedas ayudando a limpiar el salón del reino. No es mentira, porque después de nuestros estudios sí vas a limpiar. Sonrió por primera vez. Una sonrisa extraña que no le llegaba a los ojos. Este es nuestro secreto con Dios, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondí, sintiendo que algo no estaba bien, pero sin poder identificar qué era. Me dio una palmadita en el hombro. Eres buena niña, Socorro. Dios te va a bendecir por tu obediencia. Ahora
Ahora vete, tus padres te deben estar esperando. Salí de esa oficina con las piernas temblando. Afuera, mi madre me esperaba en el patio. ¿Qué quería el anciano Hermenegildo?, preguntó curiosa. Me pidió que lo ayude con la limpieza los martes y jueves. Mentí a medias. Mi madre sonrió. ¡Qué bendición, hija! El anciano te tiene confianza. Eres privilegiada. Privilegiada. Esa palabra me quedó sonando en la cabeza todo el camino a casa. ¿Por qué entonces sentía ese peso en el pecho? ¿Por qué sentía que algo estaba mal? Traté de convencerme de que era solo nervios, que el diablo estaba tratando de poner dudas en mi corazón para alejarme de la bendición de Dios. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en mi petate, mirando al techo oscuro de nuestra casa. Recordaba las palabras del anciano: estudios secretos, conocimientos que solo los ancianos pueden enseñar. No le cuentes a nadie. ¿Por qué tanto secreto? En la Biblia decía que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Significaba eso algo? No, no podía ser. El anciano Hermenegildo era hombre de Dios. Yo estaba siendo elegida para algo especial. Tenía que confiar. El martes llegó demasiado rápido. Todo el día estuve nerviosa, con el estómago revuelto. Ayudé a mi madre con las tareas como siempre, pero mi mente estaba en otro lado. ¿Qué me iba a enseñar el anciano? ¿Qué conocimientos secretos existían? A las 4 de la tarde, mi padre me acompañó al salón del reino. Voy a regresar por ti en 2 horas, dijo. Haz buen trabajo. Sí, padre. Entré al salón vacío. El anciano Hermenegildo ya estaba ahí, esperándome en la oficina. Cuando me vio llegar, sonrió. Puntual. Muy bien, Socorro. La puntualidad es virtud espiritual. Cerró la puerta detrás de mí y puso el pestillo. El sonido del pestillo corriendo me heló la sangre, pero me dije que era normal, que era para que nadie nos interrumpiera durante el estudio. Siéntate, dijo, señalando la misma silla de la vez anterior. Me senté, con las manos en el regazo, con el corazón latiendo fuerte. Esta vez no se sentó del otro lado del escritorio. Se sentó en la otra silla muy cerca de mí, tan cerca que podía oler el tabaco que mascaba a escondidas y la pomada de su cabello. Hoy vamos a empezar tu preparación, dijo sacando la Biblia antigua. Pero antes necesito saber si confías en mí completamente. Sí, anciano, confío en usted. Bien, porque lo que te voy a enseñar va a parecer extraño al principio, pero es parte del plan de Dios para ti. ¿Confías en el plan de Dios? Sí, entonces cierra los ojos. ¿Cómo? Cierra los ojos. Socorro. Es parte del ejercicio espiritual. Cerré los ojos, sintiendo que me temblaban las manos. Ahora, quiero que respires profundo y que te abras al Espíritu de Dios. Voy a poner mis manos sobre tu cabeza para bendecirte. Sentí sus manos grandes, pesadas sobre mi cabeza. Sus dedos estaban fríos. Empezó a orar en voz baja, palabras que no entendía bien, medio en español, medio en algo que parecía otro idioma. Después, sus manos empezaron a bajar. Bajaron a mis hombros. Se quedaron ahí por un rato, apretando suavemente. Mantén los ojos cerrados, dijo cuando yo hice el intento de abrirlos. Sus manos bajaron a mis brazos, después a mi espalda. Y fue ahí, en ese momento, que entendí. Sus manos no se estaban moviendo como manos de bendición. Se estaban moviendo como... Abrí los ojos de golpe y me levanté de la silla tan rápido que casi me caigo. ¿Qué está haciendo?, pregunté con voz temblorosa. El anciano Hermenegildo me miró con esos ojos grises fríos. Ya no sonreía. Su cara estaba seria, dura. Te estoy preparando para tu propósito, como te dije. Pero sus manos, mis manos están guiadas por el Espíritu de Dios. No cuestiones lo que no entiendes, niña. Yo creo que mejor me voy. Me dirigí a la puerta, pero él se interpuso, bloqueándome el camino. No puedes irte todavía. Faltan las enseñanzas del día. Por favor, déjeme salir. Si sales ahora, si le cuentas a alguien, van a pensar que estás loca. Nadie te va a creer. Yo soy el anciano de la congregación. Llevo 20 años sirviendo a Dios. ¿Quién eres tú? Una niña, nada más. Una niña que está confundida. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Tenía razón. ¿Quién me iba a creer a mí sobre él? Además, continuó, si cuentas algo, vas a destruir tu familia. Tu padre va a ser expulsado de la congregación. Tu madre va a ser marcada como madre de mentirosa. Tus hermanos van a crecer sin la protección de Dios. ¿Quieres eso? No, susurré, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. Entonces, sé obediente. Sé como Esther, que obedeció aunque no entendía. Sé como Ruth, que hizo lo que le dijeron aunque le pareciera extraño. Dios tiene un propósito para ti, pero solo se va a cumplir si confías y obedeces. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer. Toda mi vida
me habían enseñado a obedecer, a confiar, a no cuestionar. Toda mi vida me habían dicho que los ancianos hablaban con la voz de Dios. ¿Y si yo estaba equivocada? ¿Y si realmente esto era parte de algún plan que yo no entendía? Vuelve a sentarte, ordenó con voz firme. Y yo, Dios me perdone, volví a sentarme. Esa tarde, en esa oficina cerrada con pestillo, el anciano Hermenegildo me pidió cosas que me hicieron sentir sucia, confundida, asustada. No eran cosas físicas todavía, no ese día. Eran palabras, preguntas sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos, sobre mis sensaciones. Me hacía leer versículos de la Biblia que hablaban del cuerpo, del matrimonio, de la relación entre hombre y mujer, y después me preguntaba cosas que me hacían sentir que me estaba quitando la ropa aunque estuviera completamente vestida. Esto es educación espiritual, decía. Necesitas entender tu cuerpo para poder ofrecerlo puro a Dios. Cuando finalmente me dejó salir, 2 horas después, salí de esa oficina sintiendo que había dejado algo de mí adentro, algo que nunca iba a poder recuperar. Mi padre me esperaba afuera. ¿Cómo te fue con la limpieza?, preguntó. Bien, padre, mentí, bajando los ojos para que no viera las lágrimas que estaba conteniendo. En el camino a casa, él iba hablando sobre el sermón del domingo, sobre los hermanos que habían visitado, sobre las cosechas que venían. Yo no escuchaba nada, solo pensaba en las manos del anciano sobre mis hombros, en sus palabras, en la manera como me había mirado. Y pensaba, ¿qué me pidió realmente ese hombre? ¿Fue lo que creo que fue? ¿O estoy siendo influenciada por el diablo para dudar de un siervo de Dios? Esa noche, acostada en mi petate, llorando bajito para que nadie me oyera, entendí algo terrible. El anciano de mi congregación me había pedido algo horrible. Todavía no sabía cuán horrible, pero sabía que lo que había pasado en esa oficina no era de Dios, pero todavía no sabía que lo peor apenas estaba comenzando. Los días que siguieron fueron una pesadilla de la que no podía despertar. El jueves llegó, y con él, la segunda sesión de estudio con el anciano Hermenegildo. Esta vez, cuando entré a la oficina, él ya tenía todo preparado, la Biblia abierta, las sillas puestas muy juntas, el pestillo listo para correr apenas yo entrara. Hermana Socorro, dijo con esa voz que antes me parecía santa y ahora me ponía la piel de gallina. Hoy vamos a profundizar en las enseñanzas. Me senté donde me indicó, con las manos temblándome en el regazo. Trataba de convencerme de que tal vez la sesión anterior había sido mi imaginación, que tal vez yo había malinterpretado sus intenciones, que un hombre de Dios como él nunca haría nada malo. Pero esa ilusión se rompió en pedazos cuando cerró la puerta con pestillo y se sentó no en la silla, sino en el escritorio, justo frente a mí, tan cerca que sus rodillas tocaban las mías. Hoy vamos a hablar del Cantar de los Cantares, dijo abriendo la Biblia en ese libro lleno de poesía romántica. Es un libro sagrado sobre el amor entre el hombre y la mujer. Empezó a leer versículos, pero no con la voz de predicador que usaba los domingos. Los leía despacio, haciendo énfasis en cada palabra que describía cuerpos, que hablaba de deseo, que mencionaba belleza física. Tus 2 pechos son como 2 cervatillos, leyó, y después me miró directo a los ojos. ¿Entiendes lo que significa esto, Socorro? Negué con la cabeza, sintiendo que la cara me ardía de vergüenza. Significa que Dios aprecia la belleza del cuerpo femenino. No es pecado, es creación divina. Se inclinó más cerca. Tú tienes un cuerpo que está creciendo, convirtiéndose en el de una mujer. ¿Lo has notado? No respondí. No podía. Necesitas conocer tu propio cuerpo para entender cómo Dios te creó. Necesitas no tener vergüenza de lo que Dios hizo perfecto. Y entonces dijo algo que me heló hasta los huesos. Necesito que me muestres. ¿Cómo? Mi voz salió apenas como susurro. Necesito verificar que estás desarrollándote correctamente, que no hay nada malo en ti que pueda impedir tu propósito divino. Es como cuando el sacerdote examinaba a los levitas en el Antiguo Testamento, ¿recuerdas? Tenían que verificar que no hubiera defectos. Pero yo no soy levita, soy mujer y precisamente por eso necesitas este examen especial. Las mujeres son diferentes. Vamos, no seas desobediente. ¿O acaso no confías en el plan de Dios? Ahí estaba otra vez esa pregunta, esa trampa. Si decía que no, estaba dudando de Dios. Si decía que sí, tenía que... No puedo, logré decir, las lágrimas ya rodando
rodando por mis mejillas. No me siento bien con esto. Su cara cambió de inmediato. La falsa dulzura desapareció, reemplazada por dureza, por enojo apenas contenido. ¿Sabes qué pasa con las niñas desobedientes, Socorro? Dios las abandona. Y cuando Dios abandona a alguien, ¿sabes quién llega? Satanás. Y no solo llega por ti, llega por toda tu familia. Se levantó del escritorio y empezó a caminar por la pequeña oficina, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como cuando daba sus sermones más severos. Tu padre tiene deudas con don Eusebio, ¿verdad? Si yo hablara con don Eusebio, si le dijera que tu familia ya no tiene el favor de la congregación, ¿sabes qué pasaría? Los echaría de la tierra. Quedarían sin nada, sin casa, sin comida, sin nada. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. ¿Y tus hermanos pequeños? ¿Qué pasaría con ellos? Sin la protección de Dios, el mundo se los tragaría. Podrían enfermarse, podrían desviarse al camino del pecado. Por favor, supliqué, por favor no haga eso. Se detuvo frente a mí. No voy a hacer nada si tú eres obediente. Todo depende de ti, Socorro. Tú eliges obediencia y bendición para tu familia o rebeldía y maldición para todo. Era una trampa perfecta. Me sentía como ratón acorralado por una serpiente, sin escapatoria. Si me negaba, mi familia sufriría. Si obedecía, yo sufriría. Pero me habían criado para pensar siempre en los demás antes que en mí, para sacrificarme, para ser como Cristo que se entregó por otros. Entonces presionó. ¿Vas a ser niña buena y obediente o vas a ser rebelde egoísta que destruye a su familia? Bajé la cabeza sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Voy a obedecer, susurré. Esa tarde, en esa oficina cerrada, el anciano Hermenegildo cruzó líneas que nunca debieron cruzarse. No voy a contar los detalles porque son demasiado dolorosos, demasiado privados, pero lo que me pidió, lo que me hizo hacer bajo el disfraz de examen espiritual y preparación divina, me dejó sintiendo que mi alma se había vuelto negra, sucia, indigna. Cuando finalmente me dejó ir, me entregó un pañuelo. Límpiate las lágrimas. No puedes salir así o tu padre va a sospechar. Me limpié la cara lo mejor que pude, pero sentía que no había suficiente agua en el mundo para limpiarme de lo que acababa de pasar. Recuerda, dijo antes de abrir la puerta, esto es nuestro secreto sagrado con Dios. Si cuentas, destruyes el plan divino y condenas a tu familia. ¿Entiendes? Entiendo. Bien, nos vemos el martes próximo. Y Socorro, sé que te sientes confundida ahora, pero con el tiempo vas a entender que todo esto es por tu bien, para prepararte para tu propósito especial. Salí de ahí caminando como zombie. Mi padre me esperaba afuera, platicando con otros hermanos. Cuando me vio, sonrió. ¿Lista, hija? Sí, padre. En el camino a casa, mientras él hablaba del clima y las cosechas, yo iba pensando, ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que un hombre que todos respetan, que todos llaman siervo de Dios, sea capaz de esto? Y después pensaba, o tal vez soy yo, tal vez tengo demonios dentro de mí que hacen que piense mal de las intenciones puras de un hombre santo. Esa confusión era lo peor. No saber si lo que sentía era real o si era mi alma corrupta malinterpretando actos divinos. Me habían enseñado toda la vida que mi propio corazón era engañoso, que no podía confiar en mis propios sentimientos, que solo debía confiar en los ancianos que conocían la voluntad de Dios. En casa, mi madre tenía la cena lista: tortillas recién hechas, frijoles con epazote, un pocito de queso. Nos sentamos todos en el piso alrededor del mantel y mi padre dirigió la oración de gracias. Bendito seas, Señor, por estos alimentos y por la congregación que nos guía en tu camino. Especialmente te damos gracias por el anciano Hermenegildo, siervo fiel que cuida de nuestras almas. Cada palabra era como cuchillo en mi estómago. Traté de comer, pero la comida sabía a ceniza en mi boca. Socorro, ¿te sientes bien?, preguntó mi madre. Estás muy pálida. Estoy bien, madre, solo cansada. Es por todo el trabajo que hace en el salón del reino, dijo mi padre con orgullo. El anciano me comentó que eres muy dedicada, que tienes espíritu de servicio. Estoy orgulloso de ti, hija. Orgulloso. Su orgullo era basado en una mentira, en algo horrible que estaba pasando y que él no sabía. Debía contarle, pero ya escuchaba en mi cabeza las palabras del anciano. Nadie te va a creer. Vas a destruir a tu familia. Vas a ser tú quien cargue con la culpa. Esa noche fue la primera de muchas noches sin dormir. Me acostaba en mi petate, cerraba los ojos y veía su cara,
sentía sus manos, escuchaba sus palabras, rezaba con todo mi corazón. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué permites esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué pecado cometí para merecer esto? Pero Dios no respondía. O tal vez sí respondía, pero yo no podía escucharlo a través del ruido de mi propia confusión y dolor. Los martes y jueves se volvieron días de terror. Desde que amanecía, sabiendo que en la tarde tenía que ir al salón del reino, mi estómago se revolvía. Trataba de inventar excusas, de enfermarme de verdad, pero mi madre siempre decía: no puedes fallarle al anciano, es tu responsabilidad sagrada, responsabilidad sagrada. Esas palabras me daban ganas de vomitar. Las sesiones de estudio fueron escalando poco a poco. Cada semana el anciano Hermenegildo pedía más, cruzaba líneas más profundas, siempre bajo el disfraz de preparación espiritual, siempre con versículos de la Biblia retorcidos para justificar sus actos. Abraham ofreció a su hijo, decía. Isaac confió aunque no entendía. Asimismo, tú debes confiar. Las vírgenes sabias prepararon sus lámparas, decía. Tú también te estás preparando, pero de una manera que otros no pueden entender. Todos los profetas fueron incomprendidos, decía. Tú también serás incomprendida, pero algún día todos verán que esto era voluntad de Dios. Yo empecé a morirme por dentro. La niña alegre que había sido, la que soñaba con servir a Dios con pureza, esa niña desapareció. En su lugar quedó una cáscara vacía que sonreía cuando debía sonreír, que rezaba cuando debía rezar, pero que por dentro estaba gritando sin parar. Empecé a bajar de peso. Mi madre se preocupó. ¿Estás comiendo bien, hija? Estás muy flaca. Estoy bien, madre. ¿Seguro? Porque te veo diferente, triste. Es que estoy creciendo nada más. Dicen que cuando una muchacha se vuelve señorita a veces se pone melancólica. Mi madre asintió, satisfecha con esa explicación. Es cierto, a mí también me pasó. Ya se te va a pasar. Pero no se pasaba. Al contrario, empeoraba. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba ahogándome, que trataba de gritar, pero no salía ningún sonido, que corría, pero mis pies no me llevaban a ningún lado. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me quedaba mirando al techo oscuro de nuestra casa preguntándome: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? En las reuniones dominicales veía al anciano Hermenegildo en el púlpito predicando sobre pureza, sobre santidad, sobre cómo mantenerse limpio de la corrupción del mundo, y sentía una rabia crecer dentro de mí, una rabia que me asustaba porque sabía que era pecado enojarme con un siervo de Dios. Pero, ¿era realmente siervo de Dios? Esa pregunta empezaba a germinar en algún rincón oscuro de mi mente. Mis amigas notaron el cambio. Luz María, Asunción y Consuelo me preguntaban: «Socorro, ¿estás bien? Ya no hablas con nosotras como antes». «Estoy bien, solo cansada». «El anciano dice que te está dando estudios especiales para prepararte para ser pionera», dijo Asunción con envidia. «¿Qué suerte tiene?» «Suerte». Ellas pensaban que tenía suerte. Sí, logré decir, suerte. El anciano fue muy inteligente. No solo me manipuló a mí, sino que manipuló la percepción de todos. En los servicios me ponía como ejemplo: la hermana Socorro está recibiendo preparación especial para un propósito divino. Todos deberíamos admirar su dedicación. Esas palabras hacían dos cosas. Primero, me hacían sentir que si hablaba, nadie me iba a creer porque pensarían que estaba inventando cosas por orgullo o locura. Segundo, me aislaban más porque las otras muchachas empezaron a sentir celos y se alejaron un poco de mí. Yo estaba completamente sola, completamente atrapada, sin ninguna salida, hasta que un martes, 2 meses después de que todo comenzara, algo pasó que cambiaría todo. Ese martes llegué al salón del reino como siempre, con el estómago revuelto, con las manos sudando, preparándome mentalmente para lo que venía. Pero cuando entré, vi algo inusual. Había otra niña ahí. Era Luz María, mi amiga, sentada en una de las bancas esperando. «Luz María», pregunté sorprendida, «¿qué haces aquí?» Ella me miró con ojos que me recordaron a los míos 2 meses atrás, mezcla de honor, nervios y miedo. El anciano Hermenegildo me pidió que viniera. Dijo que también tengo un propósito especial y que necesito estudios privados. Mi corazón se detuvo. No ella, no otra niña. En ese momento el anciano salió de su oficina. Cuando me vio ahí parada, mirando a Luz María, sus ojos se endurecieron. «Hermana Socorro, pasa a la oficina. La hermana Luz María va a esperar su turno», como si
si fuéramos ganado esperando en fila. Entré a la oficina con las piernas temblorosas. Él cerró la puerta con pestillo, pero esta vez yo no me senté. Me quedé parada mirándolo. ¿Qué está haciendo?, pregunté, y mi voz sonó diferente, más firme, más enojada. ¿Cómo?, frunció el ceño. Luz María, ¿también le va a hacer lo mismo que me hace a mí? Su cara se endureció completamente. Cuidado con cómo me hablas, niña. Recuerda tu lugar. Mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? Venir aquí cada semana para que usted... No podía ni decir las palabras. Para que te prepare para tu propósito divino. Sí, y ahora la hermana Luz María también será preparada. Dios me lo mostró. ¿No?, dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. No es Dios. Esto no es de Dios. Se acercó a mí rápido, agarrándome del brazo con fuerza. Te estás dejando influenciar por el diablo. ¿Ves? Por eso necesitas más preparación. Todavía no estás lista. Suélteme, grité. Me soltó, pero se quedó muy cerca, amenazante. Si dices una palabra, una sola palabra, vas a destruir no solo a tu familia, sino también a la familia de Luz María. Y ella también va a sufrir por tu culpa, porque tú la llenaste de dudas. ¿Quieres eso? ¿Quieres ser responsable de destruir 2 familias? Era la misma amenaza, pero ahora multiplicada. 2 familias en lugar de una. Más peso sobre mis hombros. Pero algo en mí se quebró en ese momento. Ver a Luz María ahí afuera, inocente, a punto de pasar por lo mismo que yo había pasado, me dio una fuerza que no sabía que tenía. No voy a dejar que le haga lo mismo a ella, dije. Y esta vez mi voz no tembló. No tienes opción. Ahora siéntate y... ¡No!, grité más fuerte. No me voy a sentar y no voy a dejar que le haga daño a mi amiga. Fui hacia la puerta, pero él me bloqueó el camino. No puedes salir de aquí hasta que te calmes y vuelvas a tu juicio. Mi juicio está perfecto. Es el suyo el que está podrido. Me miró con un odio que nunca había visto antes. Vas a lamentar esto, dijo entre dientes. Vas a lamentar muchísimo haber dudado de un siervo de Dios. Pero yo ya no le tenía miedo, o tal vez sí tenía miedo, pero algo más fuerte que el miedo me estaba empujando. Empujé pasarlo, abrí la puerta y salí corriendo de esa oficina. Luz María estaba todavía en la banca, esperando. Cuando me vio salir corriendo con lágrimas en la cara, se asustó. ¡Socorro! ¿Qué pasó? No entres ahí, le dije agarrándola del brazo. No entres, por favor, créeme. ¿Por qué? El anciano dijo que... No importa lo que dijo, te está mintiendo. Todo es mentira. El anciano Hermenegildo apareció en la puerta de su oficina. Su cara trataba de parecer calmada, pero yo veía la rabia en sus ojos. Hermana Socorro está teniendo una crisis espiritual, dijo con voz controlada. El diablo ha entrado en su mente y le está haciendo decir cosas que no son ciertas. Hermana Luz María, no le hagas caso. Pero Luz María me miraba a mí, veía mis lágrimas, mi desesperación, y algo en sus ojos me dijo que me creía. Yo mejor me voy, dijo ella levantándose. Le voy a decir a mi mamá que me siento mal. Hermana Luz María, espera. El anciano trató de detenerla, pero ella ya estaba saliendo, prácticamente corriendo. Nos quedamos solos, él y yo, en ese salón del reino vacío. El silencio era pesado, lleno de todo lo no dicho, de todo el horror de los últimos 2 meses. Acabas de cometer un error terrible, dijo finalmente. Un error que vas a lamentar por el resto de tu vida. Mañana voy a hablar con tu padre y con los otros ancianos. Van a saber qué tipo de niña maliciosa eres realmente. Que les diga, respondí, sorprendiéndome de mi propia valentía. Que les diga todo. Yo también voy a decir mi verdad. ¿Tu verdad? Nadie te va a creer. Eres solo una niña. Yo soy el anciano de esta congregación. ¿A quién crees que van a creerle? Tenía razón. En mi corazón sabía que tenía razón, pero ya no me importaba. Aunque no me crean, dije, aunque me expulsen, aunque mi familia sufra, ya no puedo seguir callada. No puedo dejar que le haga esto a más niñas. Salí del salón del reino caminando rápido, casi corriendo. Mi padre no me esperaba todavía. Faltaba 1 hora para que viniera por mí, pero no podía quedarme ahí un segundo más. Caminé los 3 kilómetros hasta mi casa con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que mi vida estaba a punto de explotar en 1000 pedazos, pero sintiéndome por primera vez en 2 meses como si pudiera respirar. Cuando llegué a casa, mi madre estaba haciendo tortillas. Me miró sorprendida. ¿Ya terminaste? Tu padre no ha ido por ti, madre, dije, y mi voz se quebró. Necesito contarte algo. La noche que le conté todo a mi madre fue una de las más difíciles de mi vida. Nos sentamos en el patio, bajo el mezquite, lejos de mis hermanos que jugaban adentro. El sol se estaba metiendo, pintando el cielo de naranja y morado, y yo temblaba aunque no hacía frío.
Madre, empecé, con la voz quebrándose, lo que voy a decir va a ser difícil de creer, pero te juro por Dios que es la verdad. Mi madre dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró con esos ojos suyos que siempre parecían ver a través de todo. Dime, hija. Y entonces le conté todo. Las sesiones en la oficina cerrada, las cosas que el anciano Hermenegildo me pedía, las amenazas, la manipulación, todo. Cada palabra que salía de mi boca me hacía sentir como si estuviera vomitando algo podrido que había cargado demasiado tiempo. Mi madre no interrumpió ni una vez, solo me escuchó, con la cara cada vez más pálida, con las manos apretándose en el regazo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando terminé, se quedó callada por mucho tiempo. El silencio era tan pesado que podía sentirlo aplastándome. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó finalmente, y su voz estaba llena de dolor. Porque me dijo que nadie me iba a creer, que destruiría a la familia, que era parte del plan de Dios y yo estaba confundida. Dios mío, susurró mi madre, llevándose las manos a la cara. Dios mío, ¿qué hombre es ese? ¿Qué clase de monstruo se esconde detrás de la Biblia? ¿Entonces me crees?, pregunté, casi sin poder creerlo yo misma. Mi madre me miró con ojos llenos de lágrimas. Claro que te creo, hija, claro que te creo. Una madre sabe cuando su hija está diciendo la verdad, y aunque no supiera, aunque no tuviera ninguna prueba, te creería porque eres mi hija y te conozco. Me abrazó fuerte y ahí, en sus brazos, me derrumbé completamente. Lloré como había querido llorar durante 2 meses. Lloré todo el dolor, toda la vergüenza, toda la confusión que había cargado sola. Lo siento, mamá, sollozaba. Lo siento tanto. Me siento tan sucia, tan... Shh, no digas eso. Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. Cuando mi padre llegó a casa, mi madre le pidió que nos sentáramos los 3. Yo tuve que contar la historia otra vez. Y esta vez fue más difícil porque mi padre era hombre de fe absoluta, de obediencia ciega a los ancianos. Lo vi procesar cada palabra que yo decía. Su cara pasó de confusión a incredulidad, a enojo, a algo que parecía dolor profundo. No puede ser, dijo cuando terminé. El anciano Hermenegildo es un hombre de Dios. Ha estado con nosotros 20 años. Crescencio, mi madre habló con voz firme. Nuestra hija no está mintiendo. Mírale la cara. ¿Crees que está inventando esto? Mi padre me miró. Realmente me miró por primera vez en mucho tiempo. Vio las ojeras, la palidez, el peso que había perdido, el brillo ausente en mis ojos. ¿Es verdad?, preguntó y su voz se quebró. ¿Todo lo que dijiste es verdad? Sí, padre. Y también iba a hacerle lo mismo a Luz María. Algo cambió en la expresión de mi padre en ese momento. La mención de otra niña, la confirmación de que esto no era caso aislado, sino un patrón, pareció romper su última defensa. Ese hombre va a pagar, dijo levantándose. Espera, mi madre lo detuvo. Tenemos que pensar bien esto. Si vamos acusándolo sin más, nos van a expulsar de la congregación, nos van a marcar. Pueden incluso decir que Socorro está loca o poseída. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó mi padre. Y por primera vez en mi vida lo vi perdido, sin saber qué hacer. Primero, dijo mi madre pensando, necesitamos hablar con la familia de Luz María. Si ella también cuenta algo, ya somos 2. Después necesitamos ver si hay más niñas. Esa noche no dormí nada. Me quedé acostada en mi petate, escuchando a mis padres hablar bajito en su cuarto, haciendo planes, decidiendo qué hacer. Y por primera vez en 2 meses, aunque estaba asustada por lo que venía, sentía una especie de paz. Ya no estaba sola, ya no tenía que cargar el secreto. Al día siguiente, mi madre fue a visitar a la madre de Luz María, doña Asunción. Se llevó conmigo y las 2 les contamos lo que había pasado. La madre de Luz María escuchó todo con cara de horror creciente. Después llamó a Luz María, que estaba en el solar, y le preguntó directamente: hija, ¿el anciano te dijo que ibas a tener estudios especiales? Luz María asintió con la cabeza, mirando al piso. ¿Te dio miedo cuando Socorro salió corriendo de la oficina? Sí, susurró Luz María. Me dio mucho miedo. La forma en que Socorro me agarró del brazo, la forma en que me dijo que no entrara. Nunca la había visto así. Socorro te estaba protegiendo, dijo mi madre con voz suave. Te estaba salvando de lo que ella pasó. Entre las 2 madres hablaron con Luz María, explicándole en palabras cuidadosas lo que podría haber pasado si ella hubiera entrado sola a esa oficina. Luz María empezó a llorar. ¿Eso le hizo a Socorro?, preguntó entre sollozos. El anciano
anciano le hizo eso? Sí, confirmé. Y yo no quería que te pasara lo mismo. Las dos familias decidieron hablar con otras familias de la congregación, especialmente con aquellas que tenían hijas jóvenes. Y fue así como descubrimos algo terrible. Yo no era la única. Había otra niña, Consuelo, que también había tenido estudios especiales con el anciano. Ella había estado guardando el secreto por casi un año, sufriendo en silencio, convencida de que nadie le creería. Cuando nuestra familia la visitó y mi madre le contó lo que me había pasado a mí, Consuelo se derrumbó y confesó todo. Pensé que estaba loca, lloraba Consuelo. Pensé que era mi culpa, que yo había hecho algo para tentarlo. Él siempre decía que era parte de mi preparación espiritual. 3 niñas. Éramos 3 que habíamos sufrido bajo ese hombre que se hacía llamar siervo de Dios. Nuestras 3 familias se juntaron en secreto en nuestra casa una noche de viernes. Los padres hablaron durante horas, decidiendo qué hacer. Algunos querían ir directamente con las autoridades del pueblo, otros querían confrontar al anciano en presencia de todos los miembros de la congregación. Mi padre sugirió escribir cartas a la oficina central de la organización religiosa, denunciando lo que estaba pasando. Pero tenemos que tener cuidado, advertía don Filiberto, el padre de Consuelo. Ese hombre tiene poder en esta congregación, tiene amigos, tiene influencia. Si no lo hacemos bien, nos va a aplastar y nuestras hijas van a quedar marcadas como mentirosas. Finalmente decidieron hacer 2 cosas. Primero, escribir una carta detallada a la oficina central, firmada por las 3 familias, describiendo todo lo que había pasado. Segundo, confrontar al anciano Hermenegildo en presencia de los otros 2 ancianos de la congregación, que eran don Porfirio y don Anastasio, hombres mayores que, aunque fieles a la organización, parecían más justos. El domingo siguiente fue el más tenso de mi vida. Las 3 familias asistimos al servicio como siempre, pero ahora había un peso diferente en el aire. El anciano Hermenegildo predicaba desde el púlpito sobre la importancia de la lealtad a la organización, sobre cómo Satanás usaba mentiras y calumnias para destruir a los siervos de Dios. Me miraba directamente mientras decía: hay quienes, influenciados por el maligno, inventan historias maliciosas contra los ungidos de Dios. Estas personas serán destruidas en el día final. Era una amenaza clara, pero ya no tenía el poder que antes tenía sobre mí. Después del servicio, nuestros padres pidieron una reunión privada con los 3 ancianos. Nos hicieron esperar afuera mientras ellos hablaban. La reunión duró 2 horas. Cuando salieron, mi padre tenía la cara roja de haber llorado. Mi madre me abrazó fuerte. Don Porfirio y don Anastasio salieron con caras sombrías, conmocionadas, y el anciano Hermenegildo salió último, con la cara dura como piedra, pero ya sin esa aura de poder intocable que siempre había tenido. En los días siguientes supimos qué había pasado en esa reunión. Nuestros padres habían presentado las acusaciones. El anciano Hermenegildo las negó todas, diciendo que éramos niñas mentirosas, influenciadas por el diablo, que queríamos destruirlo porque era estricto en mantener la pureza de la congregación. Pero cuando 3 familias diferentes cuentan historias similares, cuando 3 niñas que no se habían hablado entre sí sobre esto cuentan patrones idénticos, cuando los detalles coinciden demasiado para ser inventados, incluso los más fieles empiezan a dudar. Don Porfirio dijo algo crucial en esa reunión: hermano Hermenegildo, si estas niñas están mintiendo, es una conspiración increíblemente elaborada. ¿Por qué 3 familias piadosas inventarían algo así? ¿Qué ganarían con destruir la congregación que han servido fielmente por años? No había respuesta buena a esa pregunta. La oficina central respondió a nuestra carta 2 semanas después. Enviaron a 2 representantes de la capital para investigar. Vinieron al pueblo, entrevistaron a las 3 familias por separado, entrevistaron a otras personas de la congregación e investigaron al anciano Hermenegildo y descubrieron algo que nos heló la sangre. Antes de venir a Tehuacán, el anciano Hermenegildo había estado en otra congregación en Oaxaca. Había sido transferido de ahí por razones administrativas, pero cuando los investigadores profundizaron, descubrieron que había habido rumores similares en esa congregación también. Rumores que fueron callados, ignorados, barridos debajo de la alfombra. Nosotras no éramos sus primeras víctimas
víctima. Éramos solo las últimas en una línea de niñas que él había manipulado y abusado a lo largo de años, protegido por su posición, por el respeto que la gente le tenía, por un sistema que prefería creer en el líder antes que en las niñas. Un mes después del domingo de nuestra denuncia, el anciano Hermenegildo fue expulsado de la congregación. Se hizo un anuncio desde el púlpito. El hermano Hermenegildo ya no es parte de esta congregación, no deben tener trato con él. No dieron razones públicas, eso no se hacía, pero todos sabían. Los rumores corrían por el pueblo como agua. Algunas personas nos apoyaron, otras nos marcaron como las niñas que habían destruido a un hombre de Dios. La congregación se dividió. Algunas familias se fueron diciendo que ya no podían confiar en una organización que había permitido que esto pasara. Otras se quedaron, pero todo había cambiado. La inocencia se había roto. Yo, Luz María y Consuelo nos volvimos cercanas de una manera que solo las sobrevivientes pueden serlo. Nos entendíamos sin palabras. Sabíamos lo que era cargar un secreto horrible, lo que era ser manipuladas en nombre de Dios, lo que era romper el silencio a pesar del miedo, pero el daño estaba hecho. Yo tenía 16 años, pero me sentía vieja, muy vieja. Había perdido algo que nunca iba a poder recuperar. Mi fe inocente, mi capacidad de confiar ciegamente, mi creencia de que ser siervo de Dios significaba automáticamente ser buena persona. Los meses que siguieron fueron de curación lenta, dolorosa. Mis padres nunca más volvieron a ser los mismos. Mi padre, especialmente, llevaba una culpa enorme por no haberse dado cuenta antes, por haber entregado a su hija a un depredador creyendo que la estaba entregando a Dios. Debía haberme dado cuenta, decía una y otra vez. Debía haber visto las señales. No había señales que ver, le respondía mi madre. Ese hombre era un actor consumado. Nos engañó a todos. Yo traté de regresar a la normalidad, de asistir a las reuniones, de predicar, de ser la niña fiel que había sido, pero ya no podía. Cada vez que ponía un pie en el salón del reino, veía esa oficina cerrada, sentía el pestillo corriendo, escuchaba su voz retorciendo las escrituras. Un día, 6 meses después de todo, le dije a mis padres, ya no quiero ir a las reuniones. Mi padre, que antes hubiera considerado eso como pecado imperdonable, solo asintió tristemente. Entiendo, hija. ¿Todavía crees en Dios?, preguntó mi madre. No sé, respondí honesta. No sé qué creer ya. Poco a poco me fui alejando de la congregación. Empecé a juntarme con muchachas del pueblo que no eran parte de nuestra fe. Muchachas que me enseñaron que había otras formas de vivir, otras formas de pensar, otras formas de ser. Conocí a una maestra de la escuela secundaria, la señorita Elena, que cuando supo mi historia me dijo algo que me cambió la vida. Socorro, lo que te pasó no fue culpa tuya y no fue prueba de Dios ni plan divino. Fue un hombre malo usando la religión como arma. Hay diferencia entre fe real y control manipulador disfrazado de espiritualidad. Sus palabras fueron como agua fresca en un desierto. Alguien finalmente había nombrado lo que yo sentía pero no podía articular. La señorita Elena me ayudó a inscribirme en la secundaria. Yo ya tenía 16. Era mayor que los otros estudiantes, pero no me importaba. Quería aprender, quería crecer, quería llenar mi mente con conocimiento real en lugar de interpretaciones retorcidas de textos antiguos. Estudiar fue mi salvación. Descubrí que era buena para las matemáticas, para la historia, para todo lo que me habían negado durante años. La señorita Elena se convirtió en mi mentora, en la persona que me mostró que podía ser más que víctima, más que historia triste. Tienes una mente brillante, Socorro, me decía. No dejes que nadie te diga que tu valor está solo en ser obediente o callada. Tu valor está en ser tú misma. Conocí también a otras muchachas que habían sufrido cosas similares, no necesariamente en contextos religiosos, pero sí bajo hombres que usaban su poder para lastimar. Formamos un grupo de apoyo informal. Nos juntábamos los sábados por la tarde en casa de la señorita Elena y ahí hablábamos, llorábamos, nos reíamos, nos curábamos juntas. Aprendí algo importante en esos años. La curación no es línea recta. Hay días buenos y días malos. Hay días donde te sientes fuerte y días donde todo te derrumba. Hay días donde perdonas y días donde la rabia te consume. Pero poco a poco, muy poco a poco, fui reconstruyendo
destruyéndome. No volví a ser la niña inocente que había sido. Esa niña murió en aquella oficina cerrada, pero me convertí en algo nuevo, algo más fuerte, algo forjado en el dolor pero no definido por él. A los 19 años terminé la preparatoria. Fui la primera en mi familia en lograr eso. Mi graduación fue pequeña, solo mi familia inmediata y la señorita Elena, pero fue uno de los días más importantes de mi vida. Mira lo lejos que has llegado, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. A pesar de todo lo que pasaste, mira lo que lograste. Después de graduarme, conseguí trabajo en la presidencia municipal, ayudando con los registros y documentos. No era gran cosa, pero era mío, era independencia, era futuro. Un día, 2 años después de su expulsión, me encontré al anciano Hermenegildo en el tianguis del pueblo. Estaba viejo, encorvado, con la ropa sucia. La gente lo evitaba, nadie le hablaba. Había caído en desgracia completa. Cuando me vio, se detuvo. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento pensé que iba a decir algo, tal vez disculparse, tal vez amenazarme de nuevo, pero solo bajó los ojos y siguió caminando. No sentí triunfo, no sentí pena, solo sentí nada. Ese hombre que había ocupado tanto espacio en mi vida, que había sido mi tormento, ya no tenía poder sobre mí. Esa noche escribí en mi diario. La señorita Elena me había enseñado a escribir mis pensamientos. Hoy vi al monstruo y descubrí que era solo un hombre viejo y patético. Todo el poder que tenía sobre mí era el que yo le di con mi miedo. Ahora que el miedo se fue, él es solo, nadie. Pero todavía había una pregunta que me perseguía. ¿Qué había sido realmente ese pedido horrible que el anciano me hizo aquel día? No era solo una cosa, me di cuenta. Era muchas cosas. Era un patrón que se fue revelando con el tiempo. Me pidió mi silencio cuando debía haber gritado. Me pidió mi confianza cuando debía haber dudado. Me pidió mi cuerpo cuando debía haberlo protegido. Me pidió mi fe cuando debía haberla cuestionado. Me pidió que cargara su culpa como si fuera mía. Me pidió que creyera que el abuso era amor divino. Me pidió que me convirtiera en cómplice de mi propio daño. Eso fue lo horrible de su pedido. No fue solo un acto, fue una serie de manipulaciones diseñadas para destruir mi sentido de mí misma, para hacerme creer que lo sagrado podía ser profano y lo profano podía ser sagrado si un hombre de Dios así lo decía. Pero yo sobreviví. No solo sobreviví, prosperé. A los 23 años conocí a Miguel, un hombre bueno que trabajaba en el correo. No era parte de ninguna congregación religiosa. Era solo un hombre honesto que me trató con respeto desde el primer día. Cuando le conté mi historia, no me juzgó, no dudó de mí, solo me abrazó y dijo: gracias por confiar en mí. Nos casamos un año después, no en Salón del Reino, sino en el juzgado, con una fiesta pequeña en casa de mis padres. Mi madre lloró de alegría. Mi padre le dio a Miguel un abrazo largo y le dijo: cuida a mi hija. Ella es más fuerte de lo que parece, pero también necesita que la cuiden con ternura. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño, y los criamos completamente diferente a como yo fui criada. Les enseñamos a cuestionar, no solo a obedecer. Les enseñamos que su cuerpo les pertenece a ellos, que nadie tiene derecho a tocarlo sin su permiso, sin importar quién sea esa persona. Les enseñamos que autoridad no significa bondad automática, que hay que evaluar a las personas por sus acciones, no por sus títulos. Les enseñamos que si algo se siente mal, probablemente es porque está mal, sin importar qué excusas le pongan encima. Les enseñamos a hablar, a gritar si es necesario, a nunca cargar secretos que les hagan daño. Cuando mi hija mayor, Esperanza, cumplió 16, la misma edad que yo tenía cuando todo explotó, se sentó conmigo en el patio y me preguntó: mamá, ¿es cierto lo que la abuela me contó, que un hombre malo te lastimó cuando eras joven? Respiré hondo. Sí, es cierto. ¿Y cómo superaste eso? No lo superé como quien supera un examen, le dije honesta. Lo llevé conmigo, aprendí a vivir con ello, pero no dejé que me definiera. Decidí que esa historia no iba a ser mi final, solo iba a ser mi capítulo difícil. ¿Todavía crees en Dios?, preguntó. Creo en algo más grande que nosotros, respondí. Pero ya no creo en organizaciones que protegen a abusadores, ya no creo en líderes que no se pueden cuestionar. Creo en bondad, en amor real, en justicia. Si eso es Dios, entonces sí creo. Hoy tengo 77 años. El anciano Hermenegildo murió hace mucho, solo, sin que nadie llorara su muerte. La congregación
congregación de Tehuacán se disolvió eventualmente. La gente se fue dispersando, buscando otras comunidades, otros caminos. Luz María se casó y tuvo 5 hijos, todos profesionistas. Consuelo se hizo maestra y dedicó su vida a proteger niños, a estar atenta a señales de abuso. Las 3 nos mantenemos en contacto, nos visitamos cuando podemos, somos hermanas en una hermandad que ninguna de nosotras quiso, pero todas abrazamos. Decidí contar esta historia hoy, tantos años después, porque sigo viendo lo mismo que me pasó a mí pasándole a otras niñas, a otros niños, en iglesias, en templos, en sinagogas, en mezquitas, en cualquier lugar donde haya jerarquía religiosa y donde se enseñe que cuestionar es pecado. Si hay algo que quiero que se queden de mi historia es esto. Cuando alguien usa a Dios para lastimar, eso no es Dios, es solo abuso disfrazado de espiritualidad. Dios real, si existe, no necesita oficinas cerradas con pestillo, no necesita secretos que destruyen, no necesita silencio de víctima. Y si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también cargaste secretos horribles porque un líder religioso te dijo que era plan divino, escúchame bien, no es tu culpa, nunca fue tu culpa. El que tiene poder tiene también responsabilidad y cuando abusa de ese poder, toda la culpa es suya, no tuya. Puedes hablar, debes hablar. Tu voz importa más que la reputación de cualquier institución. Tu bienestar vale más que el buen nombre de cualquier congregación. Tú importa. Y a las madres y padres que me escuchan, crean a sus hijos. Cuando un niño dice que algo está mal, aunque sea el pastor más respetado, aunque sea el líder más santo, crean a su hijo. Investiguen, protejan, no sacrifiquen a su hijo en el altar de la reputación institucional. Yo sobreviví. Más que sobrevivir, construí una vida hermosa. Tengo familia que amo, tengo paz, tengo propósito. Las heridas sanaron, aunque dejaron cicatrices, pero esas cicatrices son mi historia, son mi mapa de batalla, son la prueba de que fui fuerte cuando pensé que iba a quebrarme. Si yo pude, ustedes también pueden. No importa cuánto tiempo lleven cargando ese peso, no importa cuán profundo sea el daño, la curación es posible. La vida del otro lado del trauma es posible. La felicidad después del horror es posible. Solo necesitan 3 cosas: valor para hablar, personas que crean en ustedes y tiempo. El tiempo cura, pero solo si le permites curar. Solo si hablas, si buscas ayuda, si te niegas a cargar sola el peso que otros pusieron en tus hombros. Yo no pude salvar a todas las niñas que vinieron antes que yo. Esas niñas en Oaxaca que el anciano lastimó antes de llegar a Tehuacán, no llegué a tiempo para ella. Pero salvé a Luz María ese día. Salvé a las niñas que hubieran venido después si yo no hubiera roto el silencio. Y tal vez, al contar mi historia hoy, puedo salvar a alguien más. Tal vez hay una niña escuchando esto que está pasando por algo similar, que pensaba que estaba sola, que pensaba que nadie le creería. Para esa niña, para ese niño, digo, te creo, no estás solo, no es tu culpa. Y sí hay salida. Mi nombre es Socorro Guadalupe Ramírez. Tengo 77 años y esta es mi historia de cómo un hombre que se hacía llamar siervo de Dios me pidió cosas horribles, pero de cómo yo encontré mi voz, rompí el silencio y construí una vida hermosa a pesar de todo. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció la historia. ¿Ya pasaron por algo parecido? ¿Conocen a alguna mujer o persona valiente que enfrentó situaciones difíciles así? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Siempre tenemos una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, su voz importa, su historia importa, ustedes importan. Nunca, nunca dejen que nadie les diga lo contrario.